Imagínate un Porsche GT2 batiéndose en duelo contra un Mini, y mientras, a su alrededor, un enjambre de coches incoherentes entre sí. Pues de todo, GTs, turismos, prototipos improvisados, y todos ellos se lanzan a la misma pista como si todo tuviera algún tipo de sentido. Ese choque de mundos imposible existió, y fue en realidad la esencia del Belcar Endurance Championship. Bélgica es un país diminuto en el mapa, pero descomunal cuando se encienden los motores. Y en ese latido mecánico que suena entre bosques y adoquines, hay un campeonato que guarda la esencia más pura de la resistencia. Este campeonato belga, el Belcar. Y no es un escaparate de lujo ni un desfile de marcas oficiales. Aquí lo que manda es el pulso salvaje de la competición, la convivencia improbable entre un GT3, que ya fue gloria en Spa en su día, y un turismo preparado en un taller de provincia. Todos, como os he dicho, arrojados al mismo asfalto, juntos, obligados a sobrevivir al tráfico infernal, a la fatiga y a la imprevisibilidad de carreras donde nada está escrito hasta que cae la bandera a cuadros. Se podría decir que el Belcar es un caos ordenado. Es un Porsche Cup devorando rectas mientras un TCR aguanta como puede en las curvas, y ambos luchando contra el mismo enemigo invisible, el tiempo. Además es el lugar donde profesionales curtidos y gentleman drivers se miran de tú a tú en la misma pista y son conscientes de que una mala decisión al doblar, una décima de más en la frenada, puede acabar con todo. Y sin embargo, esa fragilidad es lo que lo hace eterno. Estamos ante una categoría que no compite con la grandeza de Le Mans ni con el glamour de la Fórmula 1. Su fuerza está en otra parte, en mantener viva la tradición belga de la resistencia, en demostrar que un país pequeño puede sostener un campeonato inmenso. Bienvenidos a la batalla que define a Bélgica en las carreras de resistencia. Bienvenidos al Belcar. Bueno, ahora estamos en la Bélgica de finales de los 80. Y era un país donde se respiraba velocidad, pero donde el automovilismo de resistencia aún estaba buscando su voz propia. En 1990 surge el Belgian GT Championship, que era una chispa destinada a encender un fuego que nadie podría apagar. En sus primeras carreras, la parrilla era un mosaico vibrante de Porsches 911 Cup, de BMW M3 rugiendo en cada curva y de otros prototipos ligeros que parecían flotar sobre el asfalto. Era un campeonato modesto, sí, pero con un sueño enorme: ofrecerle a los pilotos y a los equipos locales un terreno donde medir su talento sin abandonar la tierra belga. Carreras que parecían seguir los ecos del BPR europeo. Hemos hablado de esto también, ¿eh? Bueno, hacia finales de los años 90 ese sueño empieza a tomar forma propia. El campeonato necesitaba una identidad, carácter, un nombre que resonara más allá de sus fronteras. Así que nace oficialmente el Belcar Championship, una categoría que empezaba a atraer a pilotos extranjeros, a equipos con experiencia internacional y sobre todo a historias de velocidad que querían contarse en Zolder y Spa-Francorchamps. Pero incluso los campeonatos con alma necesitan un rescate, de vez en cuando, todos. Así que, tras años de altibajos y de una inscripción que amenazaba con languidecer, en 2012 llegó Kronos Events. Y su entrada no solo fue una gestión administrativa, sino que fue una inyección de vida, de ambición, de profesionalidad. Parrillas más completas, carreras más espectaculares y una cobertura mediática que le devolvía a la Belcar el brillo que merecía. Se adaptaron nuevas reglas, se integraron normas FIA GT3 y de repente la puerta se abrió para que coches como el Ferrari 488, el Mercedes AMG GT3 o el Audi R8 LMS compartieran el asfalto de Bélgica. Hoy, la esencia del Belcar ya es un delicado equilibrio: mantener viva la emoción de la resistencia local mientras se dialoga con estándares internacionales. La llegada de los GT3 y GT4 permitió diversificar las parrillas, creando combates que no solo se ganan con velocidad, sino con estrategia, resistencia y corazón, mucho corazón. Cada curva, cada adelantamiento en Zolder o Spa lleva consigo más de 3 décadas de historia, de evolución y de pasión por el motorsport. Y aquí Zolder es sin duda el corazón palpitante. Cada curva estrecha y cada recta corta late con la historia de décadas de carreras y de batallas de hierro sobre ruedas. Y es que cuando los pilotos pisan este asfalto no solo corren, sino que luchan contra la memoria del circuito y contra la perfección mecánica que exige.
Y luego, pues tenemos a Spa-Francorchamps, que no necesita presentación. Ya tenéis vídeo en el canal, por cierto, hablando de cada detalle de este escenario. Subidas, bajadas, la famosa U-Rose, Raidillion. Y aquí un error puede ser devastador o un acierto legendario. Aquí la lluvia cambia de broma a amenaza en cuestión de segundos. Los pilotos sienten la velocidad en el alma y el Belcar se convierte en un ballet de riesgo calculado, de adrenalina y de precisión absoluta. Pero el Belcar no se conforma solo con esto, con los eventos locales, porque en ocasiones el campeonato también se aventura fuera, llevando su fuego a Assen, Nürburgring o Dixon. Cada salida pues es otro desafío extra, adaptar las máquinas a estos escenarios, pilotos y estrategias a nuevos terrenos, manteniendo así la esencia de la resistencia y el riesgo que define a la propia categoría. Y ahora vamos a imaginarnos otra cosa, vamos a imaginar una noche belga de 1976, donde un rugido que atraviesa Limburgo, un desafío que nadie podía ignorar, hace nacer o hace erigir, forjarse las 24 horas de Zolder, mucho antes de que el Belcar existiera. Estamos hablando de un evento de resistencia legendario. Con los años, esta carrera, poco conocida, con muy poca demanda, la verdad, se ha integrado como la prueba reina del Belcar, convirtiéndose en su corazón palpitante y en la cima donde se miden los verdaderos héroes de la resistencia. Porque siempre, como se ha adelantado, se le da mucha importancia a Spa, pero Zolder, que es un escenario igualmente fascinante, prevalece opacado, ¿no?, en la historia por la magnificencia de su vecina. En este escenario brutal también se forjan leyendas. Anthony Campen y Bert Login no solo han ganado, sino que han escrito capítulos imborrables en la historia del Belcar. Equipos como Pake Carsot se han convertido en el sinónimo de maestría y de constancia en este territorio. Y estas 24 horas, además de Zolder, no se ganan por velocidad pura como otros eventos, sino que se puntúa por parciales, es decir, a las 6 horas y a las 12. Y esto obliga a los equipos a equilibrar minuciosamente el ritmo y la supervivencia, porque cada relevo y cada parada en boxes, cada decisión sobre neumáticos y combustible es crucial. Tienen que sobrevivir al desgaste de un trazado tan exigente que es prácticamente un arte. Y solo los que combinan cabeza fría con valor extremo alcanzan esta gloria. Y aquí, antiguamente, se dieron también algunas de las mejores batallas de la mejor era del Grupo 5. Otra cosa que con el paso de las décadas también parece haberse olvidado. Zolder era un escenario vital. De hecho, comenzaba ahí la temporada, en Zolder. Bueno, y ahora llegamos al apartado más importante, al núcleo del meollo. Llegamos al apartado de categorías, el reglamento técnico, porque en el Belcar la diversidad no es un accidente, es el alma del propio campeonato. Cada integrante aporta su propia historia, su propio drama y juntos, en la pista, crean un espectáculo donde la estrategia y la audacia se entrelazan en cada sector. Tenemos el Belcar número 1, GT3 Espirados y siluetas de alto nivel. ¿Qué es esto? Pues en esta categoría no hay lugar para la duda, porque los GT3 Espirados son esos coches que dominaron ya anteriormente campeonatos internacionales y cuya homologación oficial ya ha caducado. Pero aquí tienen cabida, así que vuelven a rugir en Zolder y Spa, y están cargados de experiencia y de potencia, recordando que cada fracción de segundo puede marcar la diferencia entre la gloria y el fracaso. Es una reutilización, un reciclaje de GT3, para que me entendáis. Y luego están los silueta de alto nivel, que añaden un ingrediente aún más picante, porque son vehículos que mantienen la silueta de un modelo de calle, pero que son prototipos por dentro, con chasis tubulares o monocascos, por supuesto, una aerodinámica avanzada y motores de 500 o 600 caballos, capaces de combinar velocidad pura con una maniobrabilidad extrema. En cada curva el piloto debe leer el tráfico, porque hay mucho, creerme, anticipar movimientos y mantener la precisión bajo presión, porque la más mínima pérdida de concentración aquí se paga caro, muy caro. Después tenemos Belcar 2, GT4 y la Porsche Cup. En esta categoría la emoción se concentra en la competencia cerrada y la consistencia en concreto. Los GT4 y los Porsche Cup, con menos potencia que los GT3, son vehículos basados en modelos de producción y adaptados pues con suspensiones de competición, frenos reforzados y transmisiones secuenciales, y donde cada adelantamiento y cada frenada se convierten en un duelo táctico y la estrategia y la cabeza fría cuentan tanto como la habilidad al volante, o más. Y además aquí concretamente la imprevisibilidad reina, y cada carrera puede regalar sorpresas que cambian el destino de la temporada
radicalmente, haciendo que la precisión, la constancia y la inteligencia en pista sean tan decisivas como la velocidad pura. Belcar número 3. Touring Cars de alto rendimiento y TCR. Bueno, los TCR y turismos de alto rendimiento son el choque de guerreros en plena batalla, ya lo sabemos, porque estos vehículos, basados en modelos de producción compactos, cuentan con motores turbo de 2 litros, transmisiones secuenciales, frenos reforzados y chasis adaptados para la competición, ofreciendo un ritmo frenético y ágil en cada curva. Aquí los pilotos tienen que combinar la agresividad con técnica, porque cada milímetro, ya sabéis que cuenta. Son adelantamientos y duelos chapa con chapa, típicos, que requieren precisión absoluta y reflejos de acero, de élite. La tensión se palpa en cada vuelta y el espectáculo, lleno de estrategias, siempre es cardíaco esto. Y luego tenemos los Belcar 4 y 5, los Club Sport o los Club Challenge, que finalmente son categorías de gentleman drivers y pilotos semiprofesionales que aportan la chispa de imprevisibilidad, la sorpresa, el factor sorpresa, lo revulsivo. Los coches son generalmente modelos de producción con modificaciones ligeras, como frenos reforzados, suspensiones ajustadas y mínimos cambios en la seguridad. Rondan potencias que van desde los 250 a los 300 caballos y pesos entre los 1000 y los 1300 kilos. Y llegamos al punto de los grandes nombres, porque toda categoría está descrita, está definida por grandes nombres, ¿no? Porque este también ha sido un escenario donde se han forjado nombres que trascienden las carreras. Entre esos nombres, 2 pilotos brillan con luz propia. Bert Login, que ya lo mencionamos antes, con 40 victorias, que ya no es solo un campeón, sino es una leyenda viva, un nombre que entiende cada resquicio del asfalto y transforma cada carrera en una clase magistral de estrategia y de precisión. Y a su lado, Anthony Campen, que también le hemos mencionado, con 37 victorias y una trayectoria también en la NASCAR europea, que demuestra que el talento belga pues no tiene límites. Ya sabéis que de este territorio han salido pilotos espectaculares. Este en concreto, audaz, meticuloso y siempre presente en los momentos decisivos, aunque sí que es cierto que sigue siendo una competición bastante poco conocida para lo que ofrece. Es curioso, pero pasa mucho, pasa con la mayoría de competiciones de Norteamérica, aquí en Europa. Lo hemos comentado hace poco además. Pero ya sabemos que ningún piloto puede brillar sin los equipos que tienen detrás, capaces de sostenerlo y de amplificar su talento. Pekka Karspot, con 45 victorias, se erige como la referencia absoluta de la categoría. Planificación magistral en boxes, coordinación perfecta entre ingenieros y pilotos y una capacidad de adaptación que convierte cualquier carrera en un escenario donde la victoria parece inevitable, una partida de ajedrez. Junto a ellos, equipos como GPR Racing, RTM o Pro Speed han demostrado que la grandeza del Belcar se construye sobre constancia, innovación y pasión, y donde cada decisión estratégica puede cambiar el rumbo de la temporada. Bueno, como ya os comenté, el sistema de puntuación convierte cada carrera en un paso decisivo hacia el título, porque en pruebas estándar los puntos se reparten de forma directa, premiando la velocidad, como es lógico, y la constancia. Pero en Zolder, como ya os anticipé, todo se transforma y aquí el reglamento introduce cortes parciales de 6 y 12 horas, obligando a los equipos a pensar en varias carreras dentro de una misma carrera. Es complejo esto, ¿eh? No basta con resistir hasta la madrugada, sino que hay que estar delante en cada parcial y eso añade una tensión constante y un dramatismo único. Esta particularidad convierte a la resistencia belga en un campeonato donde la estrategia lo es todo. Los equipos aquí deben elegir entre arriesgar en busca de victorias parciales o mantener la regularidad, cuidando a la vez la mecánica, gestionando neumáticos y a mayores dosificando a sus pilotos. La velocidad pura puede que gane una batalla, pero en el Belcar la regularidad es la que conquista la guerra del campeonato. Y además aquí aparece un matiz decisivo e interesantísimo además, y es la mezcla de pilotos profesionales y amateurs en cada equipo. Gestionar ese equilibrio es un arte porque todos están en la pista, y esta convivencia obliga a las estructuras a trabajar con un plan que tiene que estar perfectamente calculado, y donde cada relevo es un acto estratégico y cada stint un paso hacia la gloria, donde las carreras se ganan en la pista, pero los títulos se deciden en la pizarra de boxes. Bueno, estamos ante el latido del automovilismo belga, un certamen que ha sabido equilibrar profesionalidad e inclusión, dando espacio tanto a grandes leyendas como a pilotos que compiten por pura pasión, simplemente. No pretende ser Le Mans ni Nürburgring, ni mucho menos, porque su misión es otra, es la de mantener viva la esencia de la resistencia en Bélgica, y lo hace de una manera espectacular. Ahora quiero que me digáis cuántos, sinceramente, ¿cuántos conocíais o habíais visto una carrera de esta categoría, la Belcar Championship?
Yo, hablando con gente, pues con seguidores, con amigos, con todo tipo de personas, ¿no? Muchas veces he mencionado este certamen y me dicen, coño, pero ¿qué coño es eso, no? ¿No has visto ninguna carrera Belcar tal cual? Eran muy parecidas a los orígenes a los BPR y tal. No, en mi vida he oído hablar de esto tal cual. Digo, pues ponte una carrera que te va a gustar. Pero me ha pasado con infinidad de gente, y gente incluso que bastante culta en la materia, que no conocía la Belcar. Así que espero haberos dado información suficiente, espero haberos descubierto algo, que hayáis aprendido algo nuevo, que para mí eso es lo fundamental. Y, como siempre, nos veremos en el siguiente vídeo, el domingo que viene a las 21:00. Un like, ya sabéis, activar la función hype, que ayuda muchísimo a que los vídeos crezcan y se activen, y compartirlo, haceros miembros si queréis seguir apoyando el canal para que esto pueda seguir hacia adelante. Estaré muy agradecido con todos vosotros. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.